lenguaje del periodismo político hay una referencia que en los últimos tiempos, 15, 20 años, se ha hecho pues bastante común. Decir que el año que viene será un mejor año. Aquí quiero un poco subrayar que el año 2015 fue un mejor año que 2016 y que el 2016 será un mejor año que 2017. Esto quiere decir que estamos inmersos en una vorágine de acontecimientos, de reacomodos, de reestructuraciones y de crisis, tomando en cuenta la crisis en su doble dimensión, aquella que significa una ruptura y una pérdida de expectativas y aquella que significa la gran oportunidad para realizar cambios. Las crisis representan el agotamiento de un modelo, proyecto, mecanismo de interpretación, sistema de análisis, pero al mismo tiempo permiten pues renovar las expectativas respecto a lo que viene. El año 2015 fue un año de definiciones. Podríamos caracterizarlo, referencia también muy poco común, no mucho, pero quienes vieron aquella película en los años 90, que ocurrió en Indonesia, entenderán las razones de la referencia. 2015 fue el año en que vivimos el peligro. Comenzó en septiembre de 2014 con el secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, como parte del cumplimiento de una orden del alcalde del PRD en Iguala y desde luego con la cobertura política del gobernador perredista en el estado de Guerrero, y terminó pues ya prácticamente con las últimas reformas que se aprobaron al vapor, con la prisa, sin ninguna reflexión, como fueron la reforma política del Distrito Federal, que prácticamente el 95% de los capitalinos no entiende, y que el otro 5% que tomó la decisión y que sí entiende tampoco ha sabido explicarlo. Y un poco en esta dinámica de que hay decisiones que pudieran dar la apariencia de que todo sigue igual, la creación de una Secretaría de Cultura que no es más que la formalización, que ya lo conocemos quienes tenemos experiencia en el tiempo histórico mexicano, del Estado intelectual. El Estado que quiere controlar a los intelectuales a través de la burocratización de la creación artística. Hacia eso va ya lo que sería la Secretaría de Cultura, quede quien quede como titular. Vivimos el peligro porque el presidente de la República comenzó en Ayotzinapa, siguió finales de año con la Casa Blanca, enfrentó como pocas veces vista una oleada de presión que quería no solo buscar su renuncia, que eso sería lo de menos, sino dinamitar las bases mismas del sistema político. Una cosa es que el sistema político ya no está funcionando y otra cosa es que se dinamite. ¿Y en qué nos quedamos? Regresaremos a los tiempos anteriores al Estado, a una situación ya de caos prerevolucionario, que no sería ni siquiera revolución, sino sería una rebelión. Y ya también por las referencias a Octavio Paz, el año 2015, que se cumplieron 25 años del Nobel y 50 años y 45 años de postdata. Es muy común referirse a Octavio Paz en el momento en que este sistema ya no dio de sí, desde cuándo que lo comenzó a decir, y que vivimos pues este peligro de una rebelión que es simplemente el desajuste en la estabilidad por la protesta social, sin orden, sin sentido y sin programa político. 2015 fue un año muy difícil. Al final el sistema mismo se renovó. Hay una apreciación en ciencia política que vale la pena pensar y reflexionarla, que es el sistema autopoyético, es decir, el sistema que se renueva a sí mismo, a veces sin necesidad de los factores reales, humanos, políticos e institucionales y estructurales del propio sistema. Este sistema mexicano es un sistema autopoyético. Podemos decir que, como alguna vez dijo Fidel Velázquez, que el PRI no iba a ser inmortal, sino simplemente iba a ser inmorible. Juego de palabras en el viejo lenguaje del vetusto y veterano líder sindical. Fue un año muy difícil, ya lo superamos, estamos cerrando prácticamente el año. Los saldos, bueno, pues a cada quien tendrá que hacer su propia evaluación y cada quien tendrá que afinar y ajustar su agenda política para el año 2016. Fue un año difícil, pero fue un año de reorganización del sistema político donde se resistió todo, entre ellos todas estas protestas de los padres de los 43, enfocadas, orientadas al Estado, sin tocar al PRD y sin tocar a las autoridades municipales y estatales, lo cual habla pues de que ellos mismos están con la parcialidad
el abanderamiento político de lo que sería la muerte de sus hijos. Y desde luego la presión internacional, que también fue antisistémica y antipresidencialista, que buscó la renuncia del presidente de la República. Toda esta presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el sistema, pues como ha ocurrido en otras crisis mucho más graves, recuerdo Tlatelolco, el 10 de junio el Halconazo y algunas otras, la crisis del 76, la fuga de mexicanos o la gran corrida de mexicanos del 82, el 94, este sistema pues tiene posibilidades siempre y cuando tenga salidas democráticas. Las salidas autoritarias, ya lo vimos en 68, no tienen ninguna solución. Terminó 2015, podemos tener un saldo, digamos, positivo dentro de lo negativo. El país ahí va, tiene posibilidades de desarrollo. El crecimiento económico es un dato muy importante y lo subrayo, 2%. El año que entra quizás sea 2.2, 2.4, en el mejor de los casos 2.5%. Quiere decir que habrá un poco de empleo, oferta, demanda, actividad económica y por supuesto actividad social. Fue un año difícil, pero termina y como todo lo que termina, se mete al archivo y empezar a discutir y debatir lo que será el 2016.